La denuncia por el contrato millonario de la fórmula mágica para la limpieza del lago de Amatitlán serán otorgadas por el Juzgado Segundo, que tiene el control jurisdiccional. Mientras tanto, el Juzgado Noveno se encargará del caso de defraudación aduanera a La Línea, luego de la relación que como vicepresidenta de la República mantuvo con Juan Carlos Monzón, ahora prófugo de la justicia, señalado de ser el principal cabecilla de la estructura de La Línea. Una de las primeras acciones será citar al Ministerio Público para recomendarles elevarlo a un juzgado de mayor riesgo, o de lo contrario empezar a recibir las primeras diligencias. El 6 de mayo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dieron con lugar al antejuicio en su contra. El magistrado presidente explicaba cuáles fueron los argumentos que por unanimidad dieron a lugar el antejuicio. De conformidad con esas escuchas que ahí se describen en los memoriales de interposición de antejuicios, se señalan como R, la señora, la 2. Esto constituye indicios por los cuales esta Corte admite para su trámite el antejuicio. 2 días después, el 8 de mayo, Roxana Valdetti renunció a su cargo como vicemandataria. Al perder su inmunidad como funcionaria por la Corte Suprema de Justicia, devolvió la solicitud de antejuicio ante el Ministerio Público. Esta siguió el trámite habitual por medio de gestión penal, por medio del cual se asignaron a los juzgados para empezar el proceso. Mientras tanto, los fiscales del Ministerio Público asignados al caso de defraudación aduanera en la SAT, conocido como La Línea, deberán apresurarse para recolectar todas las pruebas contra los indicados en este proceso, que tienen hasta el 22 de junio para presentar las evidencias. El Ministerio Público continúa investigando a Roxana Valdetti. La fiscal general indicó que agilizan las acciones y la Fiscalía Especial contra la Impunidad apresura las mismas en el caso denominado La Línea, porque el 22 de este mes vence el plazo para presentar las pruebas. En relación al caso de la señora Valdetti, debemos de recordar que ella perdió la inmunidad, si no estoy mal, el 8 de mayo, de tal manera que es reciente ese hecho que a partir de ahí nos permite realizar una investigación, puesto que ella ya no goza de inmunidad. Estamos en ese proceso trabajando las investigaciones y en su momento daremos a conocer el resultado de las mismas. La investigación conjunta del Ministerio Público y CICIG ha continuado. Recordemos que el órgano jurisdiccional únicamente nos dio 2 meses para terminar la investigación y formalizar la acusación. De tal manera que en este momento los equipos conjuntos del Ministerio Público y de CICIG están trabajando a marcha forzada para poder formalizar la acusación individual a los sujetos que están detenidos. La fiscal desconoce si el gobierno de Estados Unidos podría solicitar la extradición de Valdetti o de alguno de los implicados en este caso de corrupción, pero desmiente la información sobre que no existe voluntad política por parte del Ministerio Público para avanzar con las investigaciones. Aldana agregó que le compete a Gobernación la pronta captura de Juan Carlos Monzón y Luis Mendizábal, prófugos de la justicia desde el 16 de abril. En el juzgado de mayor riesgo, el juez encargado del proceso de revisión de medidas solicitadas, en este caso por los 17 procesados y detenidos por el caso de La Línea, se ha pedido al Ministerio Público que haga señalamientos directos y con pruebas contundentes para los implicados para considerar si deben o no permanecer en prisión. En la audiencia de revisión de medidas, los implicados buscan que se les beneficie con libertad condicionada. Este fue el caso del procesado Saman Aziz Aranqui, quien le pidió al juez el beneficio de la duda, explicando que tiene 25 años de ser empresario en el país y que para tener el control de sus contenedores mantenía relaciones con trabajadores de la SAT. Según la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público, Aziz Aranqui es señalado de ser uno de los presuntos cabecillas a lo externo de la SAT y era quien controlaba la tabla de valores establecida para el pago de los impuestos que nunca llegaban a las arcas de la SAT. Según la información, pues todavía el proceso está abierto y hay que seguir con las investigaciones. Y la imparable violencia que se vive en el país, los obispos de la Iglesia Católica se unen al clamor comunitario para luchar contra la corrupción y les exigen a los candidatos a postularse a puestos de elección popular, veracidad, transparencia y honestidad.
Además, exhortaron a los ciudadanos a razonar su voto para hacer unas elecciones responsables y conscientes y que Guatemala logre salir de la crisis a la que ha sido ahorillada. Vamos a escuchar a Rodolfo Valenzuela, presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala. El tema político han ido generando un creciente desencanto entre la población, que cada vez cree menos en los partidos y en sus líderes, cuyo comportamiento ha creado la mentalidad de considerar la participación política como quebrar una piñata, un golpe de fortuna, palos al azar, unos dulces caídos y poco más se espera de los partidos. Y el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación continúan las investigaciones para dar con los responsables del asesinato del abogado Francisco Palomo, que fue acribillado cuando salía de su oficina ubicada en la zona 9. El hecho causó consternación entre figuras políticas y abogados que acudieron a la escena del crimen. Los investigadores deberán recopilar evidencias y videos de las cámaras ubicadas en ese sector para dar con los hombres que desde una motocicleta dieron muerte de 12 disparos al abogado penalista. Francisco Palomo, al ser impactado por las balas, perdió el control del vehículo y chocó contra un árbol. Los familiares, amigos, exigen justicia y demandan, entre otras cosas, rápidas acciones, justamente para buscar, a los responsables de este acontecimiento. Conocía muy de cerca al abogado. Tenía Lucas, que es mi amiga, una pareja maravillosa. Mire, yo perdí a mi amigo. La verdad que no sé, no tengo palabras. Era un abogado. ¿Qué puedo decirles? Estoy triste. Más de 25 años me enseñó a ser lo que soy. Un buen abuelo, un papá y un abogado excelente, valiente. No merecía esto, fueron cobardes. Cobardes. Hoy estamos sorprendidos, indignados por la inseguridad que se vive. Ojalá ninguna familia guatemalteca tenga o tuviese que pasar por este momento que está pasando la familia Palomo. Y nosotros que somos sus amigos y compañeros, la verdad es que estamos muy tristes y muy consternados y sí da tristeza que nuestro país esté conduciendo por estos rumbos. Pues exactamente sí, trabajábamos, el último de los casos que estábamos trabajando juntos era el del general José Efraín Ríos Montt. Es lamentable este tipo de violencia que se sigue viviendo en nuestro país. La verdad es que las autoridades no han hecho posible poder determinar este tipo de casos que no se debe dar. Bueno, y el abogado Francisco Palomo era un profesional del derecho que participó en procesos legales de impacto social. A continuación vamos a conocer más de su trayectoria profesional y su defensa en casos considerados de alto impacto. Francisco Palomo Tejada, de 65 años, fue un profesional del derecho que se caracterizó por llevar casos de alto impacto e incluso incursionar en temas políticos. Palomo nació en 1950, se graduó de abogado por la Universidad de San Carlos en 1975 y en su trayectoria como jurista se encuentran casos como el secuestro y asesinato de Isabel Bonifacio Botrán, perpetrado por la banda Pasaco en 1996. En esa oportunidad logró que los acusados fueran condenados a la pena capital. Fue magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad en años convulsos, cuando Efraín Ríos Montt, presidenciable del FRG, fue inscrito como candidato pese a las prohibiciones constitucionales. Conocido por ser abogado defensor de figuras como Alfonso Portillo y Carlos Bielman, uno de los últimos casos más sonados del abogado Palomo fue defender a Efraín Ríos Montt en el juicio por genocidio. Bueno, y en instantes vamos a ir analizando este y otros casos importantes del país, pero hay que ver lo que pasa en los departamentos. Exactamente, nos vamos con Crista, que nos cuenta, vamos con ella. Vamos a iniciar la información departamental poniendo en pantalla la portada de Prensa Libre en esta sección y destaca esta noticia importante. Hallan nota supuestamente escrita por la madre, localizado en pozo cadáver de menor. Autoridades creen que niño de 5 años fue muerto por su propia progenitora en Huehuetenango. Vemos fotografías de socorrista que cubre con una manta blanca el cadáver de una menor de 5 años en Huehuetenango y declaraciones de Eric Villatoro, que es auxiliar de los derechos humanos. Si quiere conocer más información, en la sección departamental de Prensa Libre.
Ahora pasamos precisamente a informarles que las lluvias que se están haciendo presentes en diferentes departamentos del país están dejando inundaciones que no se esperaban tan pronto. El martes fue el turno de Antigua Guatemala y ayer ocurrían inundaciones en varias calles y avenidas de Quetzaltenango. Tras las fuertes precipitaciones, varios vehículos quedaban atrapados entre el agua y los drenajes colapsaron. Esto provocaba que el agua se acumulara, elevándose hasta casi 40 centímetros. De acuerdo a nuestro corresponsal en el lugar, las zonas afectadas por las lluvias fueron las zonas 2, 3 y 5. Se conoció también que el municipio de Almolonga resultaba ser otro de los más afectados debido a la precipitación de este lugar. Las inundaciones ya han afectado a 162 personas en los departamentos de Quetzaltenango y Zacatepeques, generando daños en 28 viviendas, según las evaluaciones de daños y análisis de necesidades realizadas por diversas instituciones que conforman el sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Esta y más información la compartimos acá en Viva la Mañana. Bueno, sigue preocupando el tema de las lluvias. David de León, vocero de la CONRED, tiene la información a esta hora de la mañana. David, buenos días, bienvenido. ¿Qué está pasando con el clima y sobre todo la situación con las lluvias que han caído en nuestro país? Te escuchamos, buen día. Ricardo, buenos días. Sí, tenemos estas condiciones que por el paso de una onda del este, condiciones inestables en el Pacífico de Centroamérica generaron, pues mejor dicho, en el territorio nacional. Las inundaciones que, como ustedes ya han informado, se dieron en el casco urbano de Quetzaltenango, la situación en Almolonga. También tuvimos en el caso del departamento de Santa Rosa una situación en la aldea El Serinal de Barberena. Se habla de 21 viviendas con daños leves debido a la condición de una inundación en este sector, 126 personas que resultaron afectadas también en esta localidad, y la habilitación de un albergue donde 38 personas permanecieron en el transcurso de la noche, parte de la madrugada. La condición pues se espera para las próximas horas, será siempre de abundante nubosidad, algo de registro de lluvias en el territorio guatemalteco, especialmente del sur al centro del país, sin descartar también ya la condición en regiones como el departamento de Petén y Alta Verapaz. Adicional a esto, para hacia el fin de semana se espera también un sistema de baja presión que se ubique frente a las costas de Guatemala y El Salvador, y esta condición pues va a generar también más lluvias. Por lo tanto, es necesario prepararnos ante estas condiciones. Muchísimas gracias, David. Recomendaciones entonces, lo que puede ocurrir en las próximas horas. David de León, vocero de la CONRED, con estas noticias. Y bueno, después de esta llamada telefónica nosotros tenemos que continuar con más y nos vamos rápidamente a recorrer el mundo, las noticias internacionales. Telesur informa lo siguiente: en este jueves una gasolinera explotó mientras más de 100 personas se resguardaban de la lluvia en las instalaciones. Una gasolinera estalló en la ciudad de Accra, en la capital de Ghana, cuando varias personas se refugiaban de las inundaciones y fuertes lluvias en las instalaciones. La explosión mató al menos a 73 personas e incendió edificios cercanos, según las autoridades. El portavoz del servicio de bomberos informó que los cuerpos de rescate se encuentran en el lugar del incendio recuperando cuerpos calcinados, una verdadera tragedia. Algunos vecinos confirmaron que las personas se habían refugiado en esa gasolinera para evitar la lluvia. Lamentablemente esta tragedia ocurre, como les repito, en la ciudad de Accra, en la capital de Ghana. 70 muertos, más de 70 muertos a raíz de este incendio. Seguimos con más detalles. Amnistía Internacional en Nigeria afirmó que existen pruebas suficientes para que la Corte Penal Internacional investigue a 5 altos oficiales militares que, según algunos videos publicados, evidencian violaciones contra los habitantes de varias ciudades